Hablamos de las relaciones amorosas de Felipe II, el que fuera rey de España y más tarde de Portugal, Nápoles, Sicilia y los Países Bajos. De la relación con sus mujeres hay películas, hay documentales, hay hasta libros. Pero ¿fue un hombre frío o fue apasionado? Tuvo amores prohibidos, tuvo matrimonios por razón de Estado. Bárbara Rosillo, que se conoce al dedillo, la historia de Felipe II, nos viene a contar hoy cómo fueron esos amores y desamores de Felipe II. ¿Era frío o apasionado, Bárbara? Pues ¿Qué piensas? No lo sé, no sabría muy bien. Yo creo que en algunos casos apasionado. En cualquier caso, tuvo 4 mujeres. Tuvo 4 mujeres. Reconocidas, o sea, 4 veces se casó y 4 veces se enviudó. Sí, contrajo matrimonio en 4 ocasiones, las 4 por razón de Estado. Aquí le tenemos en un retrato de juventud, por Tiziano, muy elegantemente vestido. Bueno, si quieres, para empezar, podemos decir que Felipe II fue hijo de Carlos I e Isabel de Portugal, su único hijo varón y primogénito. Entonces, pues, él perdió a su madre como con 12 años, muy joven, y hecho que le marcó profundamente. Y toda su vida estuvo rodeada de mujeres, porque lo que te digo, tuvo sus hermanas, sus 4 mujeres, sus tías y luego sus hijas. Entonces Felipe II contrajo matrimonio en primeras nupcias con su prima hermana María Manuela de Portugal. ¿Ese fue su primer matrimonio? Sí. ¿Y qué tal le fue? Pues fue muy corto porque bueno, ella, vamos a ver, se casaron en Salamanca. La madre de Felipe II era Isabel de Portugal, o sea, eran uniones entre las coronas de España y Portugal, que eran, bueno, estaban a la orden del día, ¿no?, entre las dos casas reinantes. Entonces se casaron muy jóvenes y aquí la tenemos, ¿no?, en un retrato póstumo. Sí. Tuvieron descendencia y ella, a los 4 días de dar a luz al infante Don Carlos, falleció. O sea, fue un matrimonio muy corto, porque ya falleció con 18 años. Y luego la relación de Felipe II con el hijo fue también bastante tormentosa, ¿no?, a lo largo de su vida. Fue una relación muy difícil. Es muy interesante porque esto es uno de los episodios de la leyenda negra que atribuyen un poco incluso que él mandó matar a su hijo. Bueno, es todo muy complicado y no se sabe muy bien, pero se cree que el niño era una persona problemática, tenía una medio joroba, y le dio muchos quebraderos de cabeza a su padre. ¿Llegó a traicionarle o conspiró contra él? Sí. Y falleció. Sí, fue una historia terrible, pero claro, cuando nació, pues él ya tenía la descendencia asegurada, porque ya tenía un hijo varón, aunque enviudó. Pues ese tema estaba por ahora solventado. Pero claro, al enviudar, un rey en aquella época viudo no estaba bien visto. Hacía falta una nueva mujer. ¿Y con quién se casan, segundas nupcias? Pues el pobre Felipe II, su padre pidió la mano de María Tudor. María Tudor era tía suya y era la reina de Inglaterra, María la Sanguinaria. ¿Sanguinaria por qué? Vladimiri, como el cóctel. Bueno, pues María la Sanguinaria, porque cuando ella asumió el trono, pues ajustició a muchísimos protestantes. Da un poquito de respeto casarse con alguien que es apodado la Sanguinaria. Sí, eso fue después, Bueno, aquí la tenemos en un retrato de Antonio Moro, que se conserva en el Museo del Prado. Ella era una mujer, bueno, pues como vemos, muy poco agraciada, era mucho mayor que él, pero Carlos I le dijo a su hijo, bueno, pues que tenía que contraer matrimonio con su tía. Hubo unas cláusulas matrimoniales en este caso importantes, ¿no? Sí. Porque claro, Felipe II de repente se entroncaba directamente con Inglaterra, se podía convertir en rey de Inglaterra. Sí, claro. Fue de hecho. Y entonces, pues esta historia es curiosísima, porque ahora era una mujer mucho mayor, pero claro, le mandaron un retrato de Tiziano y ella se quedó fascinada, porque ahora era un hombre apuesto, creo que unos 12 años más joven que ella. Y entonces, bueno, pues ya fue a Londres, hicieron la misa, contrajeron matrimonio, fueron a Windsor, el castillo de Windsor, de viaje de novios. Y entonces ocurrió un hecho en medicina que es famoso por eso, cuando lo ponen de ejemplo, que ella tuvo un embarazo psicológico. El vientre comenzó
poco a poco a crecer más y más y más. Y no estaba embarazada. Le desapareció la menstruación, por tanto pensaron, claro, cuando iba a llegar el momento del parto, se trasladaron al castillo de Hampton Court para el alumbramiento y no pasaba nada. Y entonces el vientre comenzó a ir para atrás. Claro, fue un mazazo, porque tú imagínate, ¿qué ha pasado? Aquí le tenemos a los dos en este retrato juntos. Él ya era muy aficionado a vestirse de negro, ¿te acuerdas que lo hemos contado varias veces? Sí. Y se conservan las partidas de ropa que él llevó a Londres para su matrimonio, y ya vestía mucho de terciopelo negro, pero claro, la desilusión fue enorme. ¿Y ella llega a enloquecer? ¿Porque no le puede dar descendencia? Pues no tanto como eso, pero bueno, dicen que cayó en una profunda tristeza y melancolía, porque, claro, imagínate la ilusión enorme que tendría también para perpetuarse ella, porque luego le sucedió su hermana, que ella era hija de Ana Bolena, protestante, o sea, un cambio radical, porque también tenemos que pensar que era un tema religioso. Carlos I quería que Inglaterra volviera al catolicismo en la persona de su sobrina María Tudor, o sea, era todo muy no eran complejo. Solo matrimonios, eran también por cuestiones políticas, por razones de Estado, ¿no? Que se tenían que ver muchas aristas. Claro, sí, perdona, y en este caso también religiosas, ¿sabes? Por la reforma. Y ella murió también. Sí, María Tudor también. Ella falleció. Y entonces tiene que buscar una tercera mujer. Sí. Entonces, que ya con los antecedentes de las otras dos, la tercera ya se lo iba pensando. ¿Que fue Isabel de Valois? ¿Fue la tercera? Sí, Isabel de Valois fue su tercera mujer. Aquí le tenemos en un maravilloso retrato que está en una colección particular en Madrid. Isabel de Valois era la hija mayor de Enrique II y Catalina de Medici, los reyes de Francia. En determinado momento, bueno, España y Francia estaban siempre peleándose, hubo uno de los, muchísimos tratados de paz, y con motivo de este tratado de paz hubo unas dobles bodas, e Isabel de Valois, que era una adolescente, se casó con Felipe II, claro, en Guadalajara. 15 años tenía, que hoy sería impensable, sí, ¿no? Además de estar prohibido, porque sería menor, pero entonces sí se podía, ¿no? Un rey se podía casar con una menor. Sí, y además, bueno, podían casarse a veces con mucha menor edad, pero esperaban a que ella fuera, ¿sabes? Que ella pudiera consumar el matrimonio. Bárbara, ¿fue realmente Isabel de Valois el amor de su vida? Pues no sé qué decirte, pero sí que es verdad que es muy interesante, porque parece ser que debía ser una persona francamente agradable para él, dio mucha vida a la corte, hubo una riqueza enorme en cuanto a todo tipo de... hubo más suntuosidad en cuanto a todo el tipo de joyas que ella tuvo, de adornos, de piezas muy especiales. Entonces ella, en este retrato que también está en el Museo del Prado, aparece con un medallón, bueno, no sé si se distingue muy bien dónde está su marido. Entonces Isabel de Valois también era jovencísima, esperaron a que ella pudiera consumar el matrimonio, que fue unos 2 años más tarde de haberse celebrado, y entonces tuvo en un primer momento tuvo un embarazo gemelar que se malogró. El problema básico estribaba en que los remedios médicos eran pésimos, entonces no recuperaban a las personas. Había una mortalidad muy alta con los embarazos, en los partos, ¿no? Y ella murió muy joven también. Claro, y entonces constantemente les hacían sangrías. Y entonces, claro, esto las dejaba. Luego ya consiguió tener 2 hijas que Felipe II quiso muchísimo, y se conserva la correspondencia entre ellos, y ahí se le ve como un padre tierno y especial, las cosas que les dice. De Isabel de Valois. Sí. Pero al morir Isabel tiene que buscar una cuarta esposa. ¿Y se casa con? Se casa con su sobrina carnal Ana de Austria, la hija de su hermana. Claro, te explico, había tenido 2 hijas, pero el infante Don Carlos, que era el primero del que hemos hablado, su hijo mayor, había fallecido, por tanto no había heredero varón. Entonces se decidió a volverse a casar con su sobrina carnal, jovencísima, Ana de Austria, hija de su hermana. Su hermana María había conseguido tener nada menos que 14 hijos, por tanto pensaron que Ana iba a ser una mujer muy fecunda y que iba a poder. Y entonces, de hecho, bueno, pues con ella tuvo 4 hijos varones y una última hija, María,
pero todos fallecieron menos uno. O sea, el drama fue terrible porque él sobrevivió a sus 4 mujeres y a muchos de sus hijos. A sus 4 mujeres, claro. Y creo que a unos 7 de sus hijos a los que tuvo que enterrar. Y luego el último que quedó vivo, Felipe III, fue el siguiente rey de España. Bueno, nos quedamos con ganas de más, porque no claro, me extraña, hay porque un siguiente episodio, no hay un va a siguiente acabar. episodio que son las amantes. Porque claro, este hombre dio para todo, para las mujeres cuando le enfermaban pues ya buscaba un amante también por otro lado, ¿no? Y hay historias muy curiosas también de las amantes de Felipe II. Y de su personalidad y de la manera que entendía el gobierno. Dicen que la burocracia nació con él, que era un señor que estaba por cierto, todo el día en un despacho lleno de a Ana de papeles. Austria le pegó en la gripe y por eso murió. Sí. Es que hay que ver, ¿eh? Sí. Este hombre. Sí. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias. A vosotras. Otro día seguimos hablando de más, de esas relaciones sentimentales de Felipe II que dan para mucho.